Francesca Fernandini Parodi es una arqueóloga peruana especializada en sociedades complejas de la sierra y de la costa sur del Perú. Es especializada también en teoría arqueológica, en temas de arqueología colaborativa y comunitaria, que es un tema muy interesante y muy importante en Perú y en otros lugares del mundo, en particular en estos momentos, ¿no? Desde 2012 dirige el programa Arqueología de Cañete, una iniciativa de investigación arqueológica que combina la arqueología científica con la colaboración con comunidades, centros educativos y otras instituciones locales. Francesca es licenciada de la Pontificia Católica de Perú y magíster y doctora por la Universidad de Stanford, y es actualmente profesora y directora de la carrera de Arqueología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y recientemente ha editado un libro muy importante que recomiendo, que se llama Cerro de Oro, 1000 años de historia de barro. Y entonces, en lo que se refiere al tema de Francesca, hoy en día la preservación del patrimonio toma en consideración la manera como las comunidades locales construyen y conciben, ¿no? El mismo. Entonces, el tema es, como nos lo va a presentar de una manera muy especializada y original, informar, difundir nuestros conocimientos como arqueólogos basados en descubrimientos arqueológicos a las poblaciones vecinas del sitio, parece muy importante por la arqueología peruana. Muchas gracias, Francesca, por aceptar, aunque estás en vacaciones, y bienvenida en París. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aicha, Jorge, José, por la oportunidad de presentar aquí, tan lejos de casa, un poco del trabajo que vengo haciendo en equipo. Verán que también hay otro título en la ponencia, es un trabajo en conjunto que estamos haciendo ahora. Yo trabajo desde hace 13 años en el Valle de Cañete, y desde hace algunos nos hemos dado cuenta de la importancia del trabajo con los vecinos, ¿no? Como comentaba hace un ratito con colegas, en realidad el pasado prehispánico, los sitios arqueológicos, solo van a sobrevivir si nosotros involucramos a las personas del presente y no solo las del pasado, ¿no? Que ellos son los que tienen que no solamente cuidar y preservar, sino vincularse, entender y querer y crecer de manera orgánica con estos elementos que en un lugar como el Perú están dispersos por todo el paisaje. Son, como nosotros le decimos, tienes la huaca de tu barrio, ¿no? Así como en muchos lados uno tiene parques, en el Perú en muchos casos tenemos huacas cerca de las casas, sitios arqueológicos, ¿no? Y esos existen ahora, no existen solo en el pasado, ¿no? Y en ese sentido esta charla nos va a llevar un poco a explorar un poco ese tema. Voy a sentarme un ratito, pero bueno, el Perú es un país internacionalmente reconocido por su rico pasado arqueológico. En las últimas décadas, UNESCO ha reconocido 13 sitios en su lista de patrimonio mundial, entre los cuales destaca, por supuesto, la ciudad del Cusco, la ciudad de Lima, Machu Picchu, Chan Chan, Chavín, entre otros. Estos sitios patrimonio mundial, así como los más de 31.000 sitios arqueológicos registrados ante el Estado, evidencian cómo los antiguos pobladores del Perú lograron adaptarse a la compleja geografía andina, caracterizada por áridos desiertos, sierras escarpadas y densas selvas. Es así que los peruanos del presente tienen y cargan con un invalorable legado histórico de más de 15.000 años. Pero ¿cómo se puede manejar un legado cultural tan complejo? Esta presentación se enfocará en el presente de la arqueología peruana. Presentaremos el impacto que genera en las comunidades vecinas la presencia de sitios arqueológicos de amplio reconocimiento, como Machu Picchu o como Caral, así como los efectos que la investigación y el trabajo colaborativo con comunidades locales cercanas a sitios arqueológicos de menor reconocimiento, como el que trabajo yo directamente, llamado Cerro de Oro, pueden generar en la sociedad que los rodea. Bueno, una búsqueda rápida en internet, en Google, de la palabra Perú, nos lleva a este resultado, ¿no? Como ustedes verán, para el mundo, el Perú es Machu Picchu. Machu Picchu es arqueología. Como les dije antes, el Perú tiene 31.000 sitios arqueológicos registrados, y se cree que pueden haber casi 100.000 sin registrar. Esto quiere decir que el Perú es un país eminentemente arqueológico.
Acá tenemos algunos de los sitios y también el mapa del Perú para que ustedes ubiquen más o menos la ubicación espacial de estos sitios arqueológicos, ¿no? Hay sitios muy emblemáticos que por supuesto ustedes conocen, algunos que tal vez al no ser arqueólogos tal vez no conozcan, como por ejemplo Chanquillo, que es un sitio recientemente registrado que acaba de entrar en la lista de patrimonio. Entonces, teniendo esta gran cantidad de sitios arqueológicos, tenemos también toda una serie de interrogantes, ¿no? Y entre estas, por ejemplo, pensando en UNESCO y en el reconocimiento de algunos de nuestros sitios como Patrimonio de la Humanidad y el Estado peruano reconociendo otros 31.000 como parte del Estado peruano, y las comunidades cercanas que viven a sitios arqueológicos que tal vez no están registrados, se sentirán ellos también propietarios, digamos, descendientes de estos sitios. Entonces las preguntas de quién es el pasado, cómo lograr que los sitios de patrimonio, los sitios arqueológicos persistan en el tiempo, por qué se deben preservar y cuál es el rol de justamente estados, la población vecina, organizaciones mundiales como la UNESCO, cuál es el rol de todos ellos en la preservación. La pregunta creo que es ¿por qué es que debemos preservar estos sitios, ¿no? Tenemos que además el crecimiento urbano, ¿no? El crecimiento urbano cada vez va dejando menos que preservar, ¿no? Tenemos crecimiento agrícola, tenemos el alza en el precio de los terrenos, por ejemplo, ¿no? Que hace que cada vez estos sitios arqueológicos sean de más difícil preservación. Yo aquí les voy adelantando un poco mi punto de vista. Los únicos sitios arqueológicos que sobrevivirán al paso de los años serán aquellos que signifiquen algo para sus comunidades. Algunos, por supuesto, como Machu Picchu, sobrevivirán porque son un emblema nacional o porque generan realmente un ingreso importante a través del turismo, pero para poder preservar realmente esos sitios pequeños, esos sitios que significan, esas huacas del barrio, lo que necesitamos es que los vecinos generen un vínculo con ellos, ¿no? Entonces, con esta idea en mente, vamos a pasar a revisar un poco esta arqueología del presente. Primero, para que se ubiquen, todos no somos arqueólogos aquí, ni tenemos por qué tener estas fechas tan presentes. Tenemos que el poblamiento de América es un poblamiento muy tardío, es el poblamiento, casi el poblamiento más tardío que existe en el planeta Tierra, ¿no? Alrededor del 15.000, hay mucho debate en torno a eso, pero pongámosle esa fecha. Empiezan a entrar los primeros digamos, sapiens sapiens modernos ya, América, ¿no? Cruzando por el famoso estrecho de Bering. Aquí estaríamos más o menos en un paleolítico superior. Y luego, para darnos una idea, alrededor del 5000, es un momento muy importante, especialmente en el norte chico del Perú, donde tenemos como gran ejemplo Caral, pero hay un proceso de monumentalidad, ¿no? Donde se le dice, digamos, que es el momento en que empieza esa complejización en los Andes, que coincide justamente con la construcción del Sahara y el inicio, digamos, de lo que conoceríamos nosotros como Egipto arqueológico, ¿no? Luego tenemos Chavín, ¿no? Y la civilización micénica, más o menos en un 3000 antes del presente, AP significa antes del presente, que tal vez no es algo con lo que estamos tan familiarizados. Mochica y Nazca, en 0 a 100 más o menos se inicia ya de nuestra era. El Imperio Romano, más a grandes rasgos. Tenemos Chan Chan y la Edad Media, y ya luego los incas, que a grandes rasgos coincide con esa caída de Constantinopla, y luego la llegada de los europeos a América, que por supuesto genera pues un gran quiebre, ¿no? Entonces, solo para darles como una breve introducción, porque acá nuevamente no somos todos arqueólogos, la arqueología del Perú, ¿no? Inicia con una iniciativa extranjera inicialmente. Hacia los años 1800, 1900 tenemos la llegada de una serie de viajeros europeos que vienen en muchos casos encargados por mecenas o coleccionistas europeos, o en algunos casos de Estados Unidos, que los mandan a atraer riquezas, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos vaqueo ahora, pero en esa época era una manera de llenar museos y colecciones, y ellos dejan dibujos, dejan algunos planos, ¿no? Y empiezan también a cuestionarse cómo era que se podía excavar estos grandes sitios, no todos, pero algunos, ¿no?
Luego tenemos un personaje muy famoso para la arqueología peruana y en general de Sudamérica, que es Maxule, ¿no? Él más o menos a fines de 1800 estaría llegando primero a Bolivia, luego a Perú, y estaría tratando de entender de una manera más científica cuál es la profundidad del tiempo en los Andes y en el Perú. Algo que es bien importante que tengamos que entender es que la ruptura que genera la conquista es muy fuerte, ¿no? Se desarticulan todos los sistemas que habían de recordar, ¿no? Habían sistemas para poder entender una historia propia y eso se desarticula, ¿no? Se genera, por ejemplo, compañías de gente local que empieza a guaquear sus propios sitios arqueológicos para obtener riqueza. Entonces hay una ruptura muy fuerte. Entonces durante toda la época de la colonia había una intención muy clara de parte de España de generar un pasado que sea muy corto, ¿no? Y que sea específicamente solo incaico, porque los incas no duraron mucho tiempo. Los incas duraron alrededor, si exageramos un poco, unos 200 años. Entonces la idea era hacer creer a la población y que eso se inserte en el imaginario que antes de los incas había un poco de una sociedad un poco, digamos, de bárbaros o salvajes y que duró muy poco, ¿no? Entonces es recién hacia comienzos de 1900 con Maxule y principalmente con Julio Ceteri, el padre de la arqueología peruana, que empezamos a darle una profundidad en el tiempo. Empezamos a pensar en un pasado pre-incaico muy profundo y muy diverso, ¿no? Especialmente Julio Ceteri investiga todo el Perú, toda la costa, sierra del Perú, y él empieza a sacar al aire nombres que no conocíamos, Paracas, Nazca, palabras que nunca antes se habían mencionado como un pasado más profundo que los incas, ¿no? Y en eso, ¿no? Empieza a haber un interés nuevo, ¿no? A nivel de población de autoidentificarse de una manera más regional también, pero también en la profundidad en el tiempo, y eso es muy importante como nación. Hasta que llegamos al año 1987, ¿no? Y acá le pongo el señor que lo cambió todo. En 1987 Walter Alba descubre y excava la tumba del señor de Zipán, y esto lanza a la arqueología peruana al mundo, ¿no? Empezamos a salir en las carátulas de National Geographic, de todas las revistas de arqueología, tanto especializadas como no especializadas, ¿no? Incluso el señor de Zipán recibe los honores de presidente. Cuando regresa de su gira famosa que hace por el mundo y regresa al Perú, el presidente Fujimori lo recibe con los honores de un presidente, ¿no? Porque fue un líder en el pasado. Entonces, esto genera un cambio. El cambio principal que genera es que empieza a haber investigación, particularmente en la costa norte del Perú, que termina viendo también en la costa sur. Este es un momento muy complicado en la historia del Perú, además, porque, como sabrán, es el momento del conflicto armado, es un momento muy difícil para la investigación fuera de la costa, ¿no? Entonces, esto centra casi toda la investigación en la costa norte y un poco en la costa sur. Y esto genera también, y esto es importante, investigación extranjera en muchos casos, pero también nacional, inversión en patrimonio, no solamente en la investigación y en el conocimiento del pasado, sino en la difusión de ese patrimonio, que es algo que nunca se había hecho antes. Entonces, con este tema en mente, yo quiero justamente conversarles un poquito de cómo es que el Perú invierte en su patrimonio y en sus sitios arqueológicos. Y esto es algo que muy poca gente lo sabe. En realidad, antes de yo ponerme a buscar realmente en esa que le llamamos literatura gris, para saber un poco cuáles son los números, no es tan fácil. Uno piensa nuevamente, entra a Google, el Perú es arqueológico, el Perú es Machu Picchu, pero ¿cuánto invierte el Ministerio de Cultura en preservar nuestros sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una palabra que es clave, que es la unidad ejecutora, ¿no? Existen 5 unidades ejecutoras que invierten en patrimonio arqueológico. Estas 5 unidades ejecutoras son Cusco, Caral, Nailán Lambayeque, que está ubicada en Lambayeque, Macomochuco, que es la Sierra de la Libertad, y La Libertad, que es donde está ubicado Chanchán. La unidad ejecutora está centrada principalmente en Chanchán. Entonces, nuevamente, de 31.000 sitios que tenemos registrados, el Perú invierte en 5, ¿no? Y estos fondos están dirigidos a la investigación mínimamente, mucho a preservación y a trabajo con la comunidad. Y cada una de esas unidades ejecutoras le da una orientación distinta a la manera en que invierte su patrimonio, y además tiene un patrimonio muy diverso en cantidades, ¿no? Cusco, por supuesto, tiene muchísimo más que, por ejemplo, Macomochuco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la misma página web de Cusco destaca que ellos invierten en desarrollo regional, descentralización, gestión cultural, comunidad, identidad y patrimonio. Y acá les doy, por supuesto, Machu Picchu o MAPI vendría a ser
justamente el principal, ¿no? Lugar donde se invierte este patrimonio de las unidades ejecutoras en la ciudad del Cusco. Para que se den una idea, Machu Picchu ha recibido entre el 2007 y el 2023 más de 17 millones de visitantes, aproximadamente el 70% son extranjeros y el 30% son nacionales. El aforo máximo de visitantes diarios es de 5.600 y UNESCO ha amenazado y continúa, digamos, hasta cierto punto amenazando a las autoridades peruanas con ingresar a Machu Picchu en la lista de sitios arqueológicos en peligro, principalmente por el tema del aforo. El tema del aforo en Machu Picchu es un tema de mucho debate y además de mucha política local, ¿no? Puesto que los guías, los que están, digamos, en cargo de los operadores turísticos locales, quieren incrementar la cifra, pero el bienestar del sitio no alcanza para ello. Entonces hay, por ejemplo, ahora hay 2 horas de ingreso, unos pueden ingresar en la mañana, otros en la tarde, etc. Pero esto genera, digamos, el debate en torno a Machu Picchu no es tanto, digamos, cómo conservamos Machu Picchu, ¿qué fue Machu Picchu? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue Machu Picchu? ¿Saben algo de Machu Picchu? Porque nosotros como arqueólogos sabemos muy poquito, muy poquito. En Machu Picchu prácticamente no hay investigación. Entonces, pero somos un país arqueológico donde en Google uno pone Perú y lo primero que sale es Machu Picchu, pues seguimos sin saber casi qué es. Y eso es porque toda la atención se ha girado hacia cuánta gente entra, si aguanta o cuántos baños puedo poner o dónde pongo el caminito, pero en realidad es muy poco lo que se ha hecho de investigación. Recientemente se ha hecho una investigación de ADN de los cuerpos que excavó Hiram Bingham en 1911. Pero más allá de eso, hay una que otra excavación muy específica para temas de conservación donde puede salir algo de material, pero no hay realmente proyectos de investigación en Machu Picchu. Entonces, a mí eso me preocupa, por ejemplo, no sé. Pero, por otro lado, para darla un ejemplo de un caso totalmente distinto, tenemos Caral. Caral es un sitio nuevo en el imaginario de todos los peruanos, ¿no? Les aseguro que todos ustedes han ido al colegio, los que han ido al colegio en el Perú, y nadie supo nada de Caral. Nosotros nos enseñaban hasta Cholín, y ahí para de contar que es lo que nos enseñó Julio Cetello, de la cultura matriz. Recién a partir del 2000 se empieza a insertar en el imaginario de los peruanos, especialmente en la currícula nacional de los escolares, esta noción de un pasado más profundo que Chavín, de una civilización de 5.000 años, ¿no? Mis hijas acá presentes, por ejemplo, ya saben perfectamente qué es Caral y no es gracias a mí, o sea, ahora en el colegio ya lo aprendemos. Entonces, a diferencia de Machu Picchu, Caral recibe mucho menos visitantes, 1 millón de visitantes entre el 2003 y el 2021, es muchísimo más amplio. El manejo de Caral incluye el Áspero y Bichama, que son otros 2 sitios que digamos, forman parte de esta zona de influencia de Caral, pero más bien ellos están orientados no tanto en atraer visitantes, o digamos, no tanto en un manejo de los visitantes en sí, sino más bien en cómo difunden el conocimiento sobre esa sociedad, ¿no? Y cómo se sensibiliza a la comunidad, ¿no? Entonces, claramente ese es un sitio también declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial, pero su impacto está más en la manera en que influencian en las sociedades vecinas, en las comunidades vecinas, ¿no? Y eso es para mí interesante que sean justamente esos 2 sitios que vendrían a ser los emblemáticos a nivel arqueológico y que pues en uno no sepamos mucho, pero basamos casi toda nuestra economía turística en él, ¿no? Acá nomás para que ustedes se den una idea, los activos culturales proveen el 1.6 del PBI nacional y el Ministerio de Cultura recibe el 0.3 del presupuesto general, ¿no? Y el 33% del presupuesto del Ministerio de Cultura se va a las unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, obviamente, Cusco recibe, pues, vamos a los dólares para estar un poco más igualados, recibe, digamos, 30 millones de dólares, Caral 3, Nailán Lambayeque 2.3, Macabamochuco 0.8, Chan Chan La Libertad 4, ¿no? Para un total de 41 millones de dólares. Esto es un presupuesto del 2023, porque el 24 todavía no está publicado. Pero bueno, digamos, haciendo números, el 80% del presupuesto de Cusco viene de ingresos propios. O sea, ellos no necesitan realmente que el Estado esté financiándolos. El 2% del presupuesto de Caral y el 8% de Lambayeque viene de ingresos propios. El 6% de La Libertad y el 0% de Macabamochuco viene de ingresos propios, ¿no? Entonces, en realidad es bastante peculiar y da un poco para investigar por qué estos 5 sitios. Bueno, obviamente
Caral, Machu Picchu, Chan Chan, ¿no? Pero uno piensa, ¿por qué Huamachuco en la Sierra de la Libertad? ¿No? Son preguntas válidas también que uno se puede hacer. Entonces, para ir resumiendo un poco esta primera parte más introductoria, tenemos que los grandes sitios arqueológicos en todo el Perú, ¿no es cierto?, son principalmente financiados para temas ya sea turísticos en el caso de Cusco o en énfasis en vínculo con la comunidad, pero obviamente nos lleva a preguntarnos qué pasa con el resto de los sitios, ¿no? Tenemos estos otros miles de otros sitios arqueológicos y cuando, lo primero que a mí me preguntan cuando bueno, más allá de si soy arqueóloga y si he encontrado oro o no he encontrado oro, no he encontrado, más allá de esa pregunta un poco cliché, siempre es, ¿y el ministerio te financia el proyecto? ¿Financia el sitio? No, la respuesta es no. El Ministerio de Cultura, como habrán visto, tiene el 0.3 del PBI nacional, claramente no le alcanza para absolutamente nada. Entonces, no es solo responsabilidad, o bueno, quisiéramos que lo sea, pero en un mundo real no va a ser nunca responsabilidad del Ministerio de Cultura cuidar a los sitios arqueológicos porque no se van a dar abasto con el presupuesto que reciben. Entonces, yo les he traído hoy día un caso de estudio, que es el que yo hago, ¿no? Luego de trabajar, bueno, ahora llevamos 13 años trabajando en la zona de Cañete, principalmente en ese sitio arqueológico de Cerro de Oro, ¿no? Y una de las cosas que nos dimos cuenta era que si nosotros no trabajamos con las comunidades que nos rodean, entonces de ninguna manera vamos a lograr que este sitio sobreviva, ¿no? El sitio arqueológico, acá tenemos el sitio arqueológico se ubica en el valle de Cañete. Acá hay una visión aérea del sitio. Es un sitio muy grande, un sitio de 150 hectáreas, que tuvo una ocupación desde el año 500 hasta el año 1500, plus en realidad porque tenemos algunas evidencias históricas también. Es un sitio monumental, con unas paredes muy grandes, un sitio que ha recibido muchísimo huaqueo también, muchísimo saqueo ilegal a lo largo de los años. Pero como ustedes verán, es un sitio que está rodeado de campos de cultivo y que ya de por sí tiene construcciones encima. Tiene casas, tiene un hotel, como verán ahí esa piscina que está ahí. Entonces, es un sitio que ya de por sí está siendo amenazado por el crecimiento urbano. Entonces, cuando mi equipo y yo llegamos a este sitio hace 13 años, claro, al comienzo teníamos una visión tal vez muy tradicional de la arqueología. Yo quiero saber quién vivió aquí, quiero hacer flechado radiocarbónico, quiero saber un poco del pasado. Pero nos empezamos a conocer y a encontrar con la realidad del presente, ¿no? Y esto nos hizo, sí, que excavemos mucho, ¿no? Que tengamos muchas temporadas de investigación, pero que mientras más sigamos conociendo sobre el sitio, más conocemos también sobre la población que lo rodea, ¿no? El que está acá justo se puede ver acá en esta imagen, en la parte baja, y pueden ver que hay un pequeño centro poblado. Este es un trazado que hemos hecho para darnos cuenta un poco. El sitio fue, pues, un centro urbano muy importante que albergó por lo menos entre unas 8.000, 9.000 personas, ¿no? Hace 1.500 años. Entonces, arqueológicamente es muy interesante, pero a nivel del estudio de población también lo es, ¿no? Entonces, bueno, acá están un poco las investigaciones que hemos hecho a lo largo de los años. Estos son diferentes unidades de excavación que hemos tenido, y me había salteado esta. Y eso es un poquito para presentarles el proyecto también, ¿no? Este es el PACO, somos nosotros, o ahora recientemente hemos cambiado el nombre a PACA, el programa de arqueología de Cañete. Justo hemos celebrado en el 2022, celebramos los 10 años del proyecto. Aquí estamos todos comiendo una sopa seca con la población ahí en las faldas del cerro, que es donde vive la mayoría de la población. Entonces, para presentarles un poquito del sitio y ya luego pasar a la parte colaborativa, esta es una reconstrucción del sitio. En las faldas del sitio tenemos las zonas residenciales. Luego tenemos un área monumental en la zona del centro, unas plataformas públicas de almacenamiento de comida y otros recursos en el centro, y luego una plataforma central donde era aparentemente una zona que nosotros no hemos podido investigar tan a fondo porque tiene una ocupación inca tardía ahí. Entonces es a veces un poco difícil de investigar, pero parece que era una plataforma especial un poco separada. Tenemos además, hemos hecho, digamos, a lo largo de los años ya tenemos más de 10 tesis elaboradas por estudiantes, ya sea estudiantes de pregrado, de posgrado, la mía incluida de posgrado también. Y con eso, por ejemplo, podemos saber que la modificación craneana típica del sitio era una forma bilobulada, como en forma de corazón, le llaman,
Y esto se ha registrado en aproximadamente el 90% de los restos humanos que hemos encontrado en el sitio. Quiere decir que había una identidad propia, ¿no? Y que esta identidad se basaba en justamente este tipo de modificación. Tal vez algunos de ustedes han escuchado, han visto las modificaciones Paracas, ¿no? Que eran más elongadas. En este caso era justamente producir una hendidura en el centro del cráneo para que puedan haber dos protuberancias a cada lado, ¿no? Hemos hecho mucho trabajo también en torno a los alimentos que comían. Tenemos una base de datos de como por lo menos unos 40 especies distintas de cursos botánicos, ¿no? Hacían una agricultura muy intensiva alrededor del sitio. Hemos registrado además que para la plantación particularmente de maíz estaban usando fertilizantes, ya sea guano como fertilizantes, perdón, ya sea de ave como también de llamas en general, ¿no? Y había mucha dependencia del mar, ¿no? De recursos marinos, un poco también de cuyes y crianza local de llamas. Estamos en la costa, muy cerca del mar, pero había crianza de llamas, y esto le encanta a todos los chicos, los niños locales que van a visitar el sitio. Como yo les digo, como no tenían pollo, entonces se comían los pelícanos, las aves que podían cazar cerca, ¿no? Porque ustedes sabrán que en el Perú el pollo es muy importante en la dieta nacional. Tenemos también, bueno, muchos estudios en torno a la cerámica. Hay una reconstrucción acá de cómo eran los hornos. Ahí tenemos un horno al costado y el otro es un dibujo de justamente cómo era uno de estos hornos prehispánicos. Hemos hecho muchos estudios también de la iconografía de la cerámica. Esta es la cerámica un poco más simple que tenían, siempre representando cosas ya sea de su día a día, como también algunos elementos más complejos que a nosotros nos interpela un poco de cómo explicarlos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, nosotros le llamamos el monstruo come cabezas, por ejemplo. Es un monstruo, ¿no? Que está justamente con una cabeza y luego cuando esa cabeza está dentro de su estómago ya se le han bajado los pelos y está un poco, ¿no? Ha cambiado incluso la orientación de los ojos, etc., ¿no? Tenemos bastantes influencias nazcas, como podrá reconocer a Icha. Ese es como un lugar de encuentro. Cañete está entre Nazca y Lima, y hay mucha influencia de estas dos sociedades que además son contemporáneas, ¿no? Con las que estamos investigando. Bueno, trabajos también, muchas tesis también sobre textiles. Tenemos investigación sobre los pigmentos que estaban utilizando, y hemos encontrado, bueno, telares así completos como el que ven en el lado derecho, que es muy parecido al que está en la imagen, y algunas cosas también pues muy elaboradas, muy interesantes en cuanto a textiles, ya sea importados o producidos de fuera. Algo que llama mucho la atención del sitio, por lo menos a mí como investigadora, es que el sitio era muy organizado. Tenían una serie de depósitos donde estaban almacenando muchísimos recursos, tanto comida como otros elementos. Hemos encontrado bastantes quipus, que serían quipus muy tempranos, porque los quipus se utilizan normalmente o están asociados más a la época inca, y los que están asociados a esta época son en realidad pocos y específicos, no se han hallado tantos, ¿no? Entonces creemos que había una administración bastante compleja de justamente este sitio. Hemos encontrado, por ejemplo, que los silos de almacenamiento cónicos eran solamente para secar pescado, mientras que los rectangulares eran para otros productos agrícolas. Ese tipo de cosas, digamos, las casas, por decir así, tenían toda su orientación muy particular, de 4 grados siempre al norte, los ángulos eran de 90 grados, había como mucha regularidad, ¿no? Entonces estamos hablando de 8.000 personas viviendo en el mismo sitio de una manera muy organizada. Y dentro de estos depósitos hemos encontrado algo que tal vez la gente no se pregunta mucho, y es zapatos. Hemos encontrado muchos zapatos dentro de los almacenes, y algunas cosas un poco más elaboradas, como un hacha de cobre o una punta de obsidiana totalmente importada, porque no existe la obsidiana en la costa peruana. Y ahí hay un ejemplo de uno de estos quipus, que además tiene un conteo distinto del quipu incaico. No tiene una base de 10, no sabemos todavía, no tenemos muy claro cuál es la identificación, pero no es como la incaica, ¿no? Y acá hay algunas reconstrucciones, ¿no? De cómo creemos que pueden haber vivido. Eran estos como complejos residenciales con un patio central y algunas casitas alrededor, y por supuesto corrales para los camélidos, ya sean alpacas, llamas, que eran utilizadas tanto para su lana como para transporte las llamas, ¿no? Entonces este era como un breve resumen para que ustedes sepan más o menos de cuál es el lugar del cual estamos hablando, pero
la pregunta, ¿no?, que mueve a mí un poco en esta charla es un poco cómo vinculamos este sitio a la comunidad, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue habilitar el sitio para los visitantes, ¿no? Y entre esto construimos, por ejemplo, un sendero, ¿no?, para que la gente sepa por dónde ir. Acá está nuestra amiga Carmela, que nos estaba ayudando a subir las piedras. Tenemos la instalación de miradores e infografía también a lo largo del sitio. Construimos también en el centro del sitio un centro de interpretación. Todo esto fue hecho con apoyo de la Facultad de Arquitectura, de un curso de arquitectura que hizo la propuesta y luego vinieron a construirlo. Ahí están los chicos trabajando a las 12 de la noche porque calcularon mal sus tiempos y ya se querían regresar. Entonces están todos ahí construyendo. Llegó un momento en que todos los arqueólogos dejamos de excavar y pasamos todos a ayudar en la construcción de este espacio, porque si no, no lo van a acabar nunca. Lo que sí estuvo a cargo mío era la implementación de toda la infografía. Acá están los estudiantes pegando los paneles. Fue todo un trabajo, digamos, nada fue encargado a nadie, ¿no? Todo lo hicimos un poco entre nosotros. Así es como quedó el centro de interpretación. Es una propuesta interesante que la hicieron estos estudiantes de arquitectura liderados por sus profesores. Y algo que muestra un poco lo difícil que es hacer este tipo de trabajos, que nosotros le llamamos colaborativa, por ponerle una palabra un poco romántica, porque es un poco trabajar sin fondos, es que una vez que se fueron los arquitectos, a las 2 semanas se voló el techo. Entonces, y bueno, los que me conocen un poco y me tienen en sus redes sabrán que hace 2 semanas nos destruyeron un mirador a patadas. Entonces, es un trabajo constante que no acaba mucho, pero igual trae sus satisfacciones. Aquí está la inauguración de este centro de interpretación, así es como es por adentro, con estos paneles, una maqueta en el medio. Esa es la alcaldesa que nos acompañó en la inauguración y algunos colegas que venían de otros proyectos arqueológicos cercanos. El sitio ha sido muy, muy atractivo para los niños. Ha pasado a ser un lugar a donde ir en las tardes, y especialmente cuando hay eventos. Estos chicos que están ahí salen, esta foto es de 2021, miento, esa foto es del 2019, la que salen los niños, pero luego tengo varias fotos donde ellos salen creciendo, jugando con los mismos implementos que nosotros les dejamos, ¿no? Entonces, el paso 2, y que fue un paso muy importante, fue empezar a desarrollar actividades con la comunidad, para la comunidad y con la comunidad. Para poder realizar estos trabajos, conversamos primero con los profesores de colegios primarios y también secundarios de toda la zona, pero una de las maneras que mejor nos ha resultado este trabajo colaborativo ha sido trabajar con la UNDC, con la Universidad Nacional de Cañete, especialmente con su escuela de turismo. Lo que nosotros hacemos en alianza entre la municipalidad, el proyecto y la Universidad de Cañete es recibir aproximadamente unos entre 8 y 10 practicantes cada semestre. Estos practicantes lo que hacen es que ellos, un poco coordinados por mí, lo que ellos hacen es generar actividades para la comunidad, ya sea visitas guiadas generales, visitas específicas para los niños. Acá les doy un gran resumen de algunas de las cosas que ellos han hecho, pero yo qué sé, concursos de fotografía, de arte, carreras, maratones, juegos infantiles, etcétera, etcétera. Acá solamente puse un resumen de las que pude encontrar en el Facebook de lo que los chicos habían ido haciendo, pero son cometas artesanales. Es en realidad muy interesante cómo ha ido tomando forma propia, que era un poco la intención del proyecto, ¿no? Y es que no todo recaiga en el proyecto, sino más bien que eso empiece a, de manera orgánica, engranarse con la misma comunidad, ¿no? Entonces lo que pasa es, por ejemplo, el ejemplo de las cometas artesanales, nos contacta un profesor de un colegio local y nos dice: oye, ¿usted cree que podamos armar las cometas en el sitio y luego volarlas ahí? Pero claro, entonces al final el sitio no es solo para aprender sobre arqueología y sobre el pasado, termina siendo un espacio cultural, un espacio abierto, un espacio donde la gente puede ir, algo que además es muy carente en la mayoría de las regiones y también en la capital, en Perú, ¿no? Hemos tenido voluntariados, ¿no? Y este voluntariado que, por ejemplo, hicimos el año pasado, convocaba a estudiantes de la Católica, que es donde yo soy profesora, y a estudiantes de 4º grado, en este caso, de los colegios locales, y ellos lo que venían al sitio y se convertían en arqueólogos por un día, ¿no? Entonces les hacíamos unos espacios creados, ¿no? Y ellos podían excavar,
comparar y sacar sus propias conclusiones y luego hacer una presentación de lo que ellos mismos habían investigado, y entonces salió muy bonito. Tuvimos como 8 sesiones de esto y bueno, creo que hubo muy buenos resultados. Luego, el año pasado, iniciamos el 2023, pero todo el 2024 trabajamos con un colegio ya específico, que es el colegio que mejor nos ha recibido, que es el Colegio Nacional de San Luis, que es el distrito donde estamos. Llegamos a traer al sitio por partes hasta 500 estudiantes que vinieron, digamos, de 100 en 100, con 40 profesores, a los cuales los guiamos por el sitio, les conversamos sobre el sitio, y luego ellos tuvieron que hacer trabajos, digamos, ya de manera independiente, cada uno con sus propios profesores, y, digamos, de arte, de matemáticas, etc. Y los tuvimos una recepción tan buena de los profesores que fue impresionante. Ahí estamos, bueno, en las visitas al sitio. Y fue tan bonito lo que ellos hicieron, desde todas las perspectivas, que, bueno, yo invité al colegio a que ellos manden a sus mejores estudiantes para que vengan a hacer una exhibición en el campus de la universidad donde yo trabajo, y aquí están ellos exhibiendo sus trabajos. En este caso fueron los de arte, pero también hicieron historietas, cuentos cortos, informes técnicos, hicieron documentales. La verdad que salió muy bien. Bueno, ahí estamos todos justamente el día de la presentación y la visita en la Católica. Y bueno, son muchísimas pues las actividades que hemos ido haciendo. Tenemos una iniciativa también de muralización de esta zona, de este centro poblado que se ubica en las faldas del sitio, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue conseguimos una donación de pintura de la municipalidad y le dijimos a la gente que si ellos querían podían pintar sus casas de esta base un poco crema, y nosotros iríamos y pondríamos la iconografía encima. Entonces, en este caso, pues, si ellos querían y les gustaba, ellos pintaban sus casas, y eso era una señal para nosotros de que nosotros podíamos ir y pintar la iconografía encima. La verdad que quedó bastante bonito. Esta es, bueno, la tiendita que hay ahí en el centro poblado. Y esta es parte de la actividad que también han continuado luego los practicantes de la Universidad de Cañete, ¿no? Ahí está un poco los distintos trabajos que... esta fue la primera vez que lo pintamos, ¿no? Y bueno, el paso 3, que ha sido un paso muy importante también, y creo que es algo que no se hace mucho en la arqueología, es pasar a preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿De qué manera está beneficiando a la población? Entonces, iniciamos este estudio etnográfico, digamos, o de impacto, con 2 preguntas, ¿no? Y es: la divulgación y el fomento de la vinculación ciudadana con la investigación arqueológica transforma la visión de vecinos y autoridades sobre el patrimonio arqueológico local, es decir, ¿cuál es nuestro impacto, ¿no? Los proyectos de investigación arqueológica de largo aliento influyen en los imaginarios de las comunidades con las que trabajan. Para hacer esto hicimos un estudio etnográfico. Hicimos 50 entrevistas de tipo grupo focal, 50 entrevistas individuales, 100 encuestas de valoración y 368 encuestas cortas. Entrevistamos absolutamente a toda la población del centro poblado, pero también a vecinos, digamos, del distrito de San Luis, que los íbamos buscando en el mercado, en la plaza, en diferentes lugares, de una manera aleatoria, ¿no? Entonces, hicimos toda una serie de preguntas, pero básicamente cómo se usa el sitio Cerro de Oro. Eso le preguntábamos a la gente. Entonces, muchos dicen como vivienda informal, algunos creen que es una zona peligrosa, ¿no? Una zona, como dice ahí, de fumadero o botadero, uso diario para paseo, ceremonias tradicionales andinas, eventos culturales, eventos comunales, turismo local. Entonces, tenemos ahí números interesantes, ¿no? Pero todavía pues se mantiene un poco una asociación un poco negativa en algunos vecinos en torno a cómo se usa el sitio arqueológico. ¿Cómo te gustaría que se use el sitio, ¿no? Recreación pública, actividades turísticas, deporte, ritos o brujería, recreativos, eventos comunales, turismo local. Turismo local claramente siendo lo más alto, ¿no? Y aquí también hay que ser sinceros y manejar las expectativas, porque hay que explicar que no importa cuánto yo excave y cuánta dinero se invierta, Cerro de Oro no es Machu Picchu, y no lo va a hacer, y no va a traer el turismo que ellos quieren que traigan, ¿no? Entonces eso también es importante, manejar expectativas entre la población, y por eso es que a nosotros nos gusta que las actividades sean autogeneradas por la población y no estar siempre nosotros detrás de la generación de esas actividades, ¿no? Porque en ese caso se empiezan a, digamos, a
a sopesar un poco mejor y a igualarse las expectativas que se pueden generar en torno al sitio, ¿no? ¿Por qué te parece importante cuidar al sitio, ¿no? Entonces tenemos porque es un sitio turístico, porque es una zona arqueológica, para preservarlo, por la historia local, patrimonio cultural o para educación. Tenemos ahí un poco de debate entre estos diferentes elementos. ¿Cómo propones que se cuide el sitio? Plan de gestión del sitio, a ver qué significará eso, ¿para quién? Plan de gestión ¿para quién? Para la municipalidad, para el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Quién debería gestionar el sitio, ¿no? Limpieza, infraestructura, gestión del gobierno local, gestión de invasores, ¿no? Investigación, turismo, etc., ¿no? ¿Quién se debe ser responsable del sitio? Y aquí me llevo la sorpresa de que aparentemente yo debería ser responsable para algunas personas, ¿no? Los arqueólogos, los vecinos, las universidades, autoridades regionales, el Ministerio de Cultura, autoridades locales, ¿no? El tema es que nadie se hace responsable del sitio, ¿no? Entonces, o todos tenemos una especie de responsabilidad compartida, pero es complejo, ¿no? Es complejo porque nuevamente estamos haciendo todo esto pues sin recursos, ¿no? Y bueno, para ir terminando, entonces, ¿influyen o no influyen, ¿no? O sea, ¿de qué manera es que nosotros, todo lo que hacemos, todas las, digamos, voladas de cometas y los trabajos, etcétera, de qué manera es que se influyen en el imaginario de las comunidades locales? Entonces, esta es un poco una línea del tiempo de nuestros trabajos, ¿no? Desde que empezamos con esta visión de una arqueología comunitaria, una arqueología que vincula a las comunidades. Y nosotros creemos que más que dar una respuesta específica, lo que tenemos es toda una serie de lecciones aprendidas, ¿no? Estas fotos que ustedes ven aquí, particularmente las dos primeras, fueron el momento clave y puntual en el cual yo me di cuenta que lo que hacíamos sí valía la pena, ¿no? Esa niña que sale ahí disfrazada como un cóndor y ese carro alegórico es una maqueta del sitio, ¿no? Luego de que nosotros construimos el centro de interpretación y de que armamos el sendero y empezamos a hacer actividades, ese año, para las fiestas del aniversario del distrito, la misma gente de Cerro de Oro, sin que yo sepa, a mí no me lo comentaron ni nada, decidieron que su tema iba a ser la arqueología de Cerro de Oro. Construyeron una maqueta en la cual está su casa, pero también está, no sé si lo llegan a ver ahí, pero está, me habían dado el puntero, nunca lo usé, acá está, este es el centro de interpretación, acá se ve el sendero y estas son sus casas, ¿no? Entonces, ellos por primera vez se autoidentificaron y decidieron presentar como parte del curso del distrito, ¿no? Una maqueta del área arqueológica, ¿no? Y eso para mí fue un momento clave, ¿no? Porque quiere decir que lo que estamos haciendo sí está generando un impacto, ¿no? Y está además brindando a una población que el 50% no ha terminado la secundaria, el 30% no ha terminado la primaria. Entonces se está generando una autoidentificación con un elemento de identidad cultural, ¿no? Propia, que funciona muy bien para justamente empoderamiento, etc., ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos hecho y que por ejemplo no funcionó tanto era tratar de generar guías locales, ¿no? Orientadores le decimos para no entrar en conflicto con el tema de los guías oficiales, pero una de las cosas que más nos costaba era que la gente se sienta con la seguridad necesaria para ellos guiar, porque decían, no, ¿yo qué voy a saber si yo no acabé el colegio? Yo no acabé la primaria, ¿cómo voy a ser yo un orientador y un guía? ¿No? Entonces, en realidad es también mucho trabajar con la gente en sí mismo, ¿no? No es solamente poner un cartel, etcétera, y que el sitio se vea bonito, ¿no? Sino es generar esta identidad propia que yo creo que tiene muchísimo valor. Entonces, bueno, tenemos obviamente que nuestras lecciones aprendidas son mucha colaboración, especialmente cuando hay presupuestos muy limitados, crear estos espacios, ¿no? Donde de alguna manera se puedan unir orgánicamente diferentes organizaciones, colegios, universidades, la municipalidad, etcétera, ¿no? Y bueno, mantener esas alianzas, porque una cosa es generar el vínculo, pero luego hay que mantenerlo, ¿no? Si no se pierde. Y para terminar, ¿no? ¿Qué entendemos por esta arqueología colaborativa, ¿no? Bueno, hemos visto en cifras el apoyo que otorga el Estado pues, a estos 5 zonas arqueológicas de las más de 31.000 que tenemos, ¿no? Y ante este escenario, el rol no solo de los arqueólogos, pero principalmente de las comunidades, los vecinos, es esencial. Entonces yo para ir cerrando la ponencia les puedo decir que nosotros hemos encontrado una manera de hacer arqueología para el presente,
proponemos una investigación sostenible que involucre a la comunidad desde una perspectiva de colaboración. Por supuesto, no es un modelo perfecto, constantemente tenemos retrocesos como los que les he mencionado hace poco de la destrucción de los miradores, pero mientras más se involucre a la comunidad, mejor será para el futuro del sitio y mejor será la vida de estas personas. Este modelo de colaboración tiene un crecimiento orgánico y muy lento, pero poco a poco se va cambiando el escenario social, no solo al brindar algunos puestos de trabajo, sino principalmente al fortalecer una identidad local que es históricamente rica. Esto para nosotros es muy importante, ya que por muchos años la arqueología buscaba las huellas del pasado, pero ahora creemos que en realidad la arqueología no tiene sentido si no deja una huella en el presente. Muchas gracias.